Muy buenas noches, Bárbara, y a todas aquellas personas que escuchan la emisión de su programa favorito, Derecho a la Radio. Como cada miércoles en punto a las 20 horas nos encontramos transmitiendo en uno más de sus programas de esta Facultad de Derecho y que se transmite a través del 94.9, la frecuencia de la Universidad de Colima, Universo FM. Y bueno, también les recordamos que pueden sintonizar este programa a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y nuestro canal de YouTube, Facultad de Derecho Oficial. Y bueno, esta noche contamos con la grata presencia de nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Muy buena noche. Hola, no, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarte a ti, a nuestra audiencia. Y bueno, además recordarles que quienes no pudieron sintonizarnos en punto de las 8 de la noche, síganos en nuestra retransmisión los sábados a las 2:30 horas del día, por supuesto, en esta estación de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy, Enoch, vamos a abordar un tema súper interesante que es el outsourcing y el derecho laboral. Así es, Bárbara, y es un tema muy interesante, pertinente, no solamente en temas periodísticos, sino también de trascendencia social. Pero bueno, como cada programa, vamos a iniciar nuestra sección de la editorial a cargo del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien es profesor investigador de tiempo completo de nuestra facultad. Adelante, doctor Méndez Rivera. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial de hoy lo he denominado Outsourcing y Derecho Social. El término outsourcing es una palabra que proviene del idioma inglés, no es un concepto legal. Es un anglicismo que tiene su origen en las ciencias de la administración y de la economía y que en México, ante la falta de claridad, se ha utilizado con diversos significados y para contextos diversos. Algunos de los términos usados para referirse al outsourcing son externalización laboral, subcontratación laboral o últimamente el de empresas de tercerización laboral. Según algunos autores, la naturaleza jurídica del contrato de outsourcing es la de un contrato atípico y lo consideran como una herramienta de gestión de negocios para la optimización de los fines de la empresa, ya sean de naturaleza administrativa, fiscal o laboral. Sin embargo, para algunos estudiosos del outsourcing, este es un contrato que solo busca disminuir las cargas fiscales de las empresas, sin atender derechos laborales, con lo cual el derecho laboral y de la seguridad social se vuelve algo muy cercano a la simulación. Y es que en el outsourcing no se cumple cabalmente con el principio de igualdad por compensación, que consiste en que la legislación laboral, mediante el contrato de trabajo directo entre patrón y trabajador, procure buscar una igualdad entre trabajadores y patrones, la que acaba siendo simulada en el contrato de outsourcing mediante condiciones laborales ajenas a la justicia social, que es el gran valor del derecho social del que forma parte la legislación y contratación laboral. Para juristas como Radbruch, el derecho social no se inspira en la idea de la igualdad de las personas, sino en la idea de compensar las desigualdades que entre ellas puedan llegar a existir. Por lo cual, y en esa lógica, la justicia social laboral, que en Aristóteles equivale a justicia distributiva, distribuye más bien compensación y no igualdad. Pero según parece, ni en esa lógica ha operado el outsourcing. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por la lectura de esta editorial tan interesante. Enoch, no me dejarás mentir, esta editorial nos abre justamente la antesala a nuestro invitado de hoy. Así es, Bárbara, tenemos un invitado de lujo, un gran aliado de la universidad pública, un académico destacado, quien tiene una larga trayectoria en el servicio público y en el ámbito académico, y es el doctor Claudio Antonio Granados Macías. Él es profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quien le damos la bienvenida a su programa y agradecemos que haya aceptado la invitación para tratar ese tema que es tan interesante. Bienvenido, doctor Claudio Granados, a su espacio. Muchas gracias, doctor Enoch Morán. Amables palabras por la amistad que tenemos, inmerecidas, por supuesto. También saludo a la maestra Bárbara Mancera y al doctor José Ángel Méndez Rivera. Muchas gracias por invitarme a este programa, ¿verdad? Y deseo muy buenas noches a todo su auditorio. Gracias, doctor, bienvenido. Y bueno, retomando un poco algunos de los conceptos que mencionaba en la editorial el doctor Ángel Méndez y aprovechando su valiosa participación,
¿Nos puede compartir a nosotros y principalmente a la audiencia qué es el outsourcing y qué relación tiene con la subcontratación en el derecho laboral? Con mucho gusto, maestra Bárbara. El outsourcing, como ya lo decía el doctor José Ángel Méndez, es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades complementarias a la actividad principal de un empleador o empresario. Es, digamos, el proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su actividad, es decir, contrata una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. Si trabajas para una empresa, pero tu contrato no lo firma dicha compañía, sino otra, es posible que estés laborando bajo el esquema del outsourcing o subcontratación laboral. Cuando trabajas bajo este esquema, tienes derecho a prestaciones básicas como el contrato escrito, la antigüedad, seguridad social, aguinaldo, afore, Infonavit, vacaciones y prima vacacional. Esto, por supuesto, lo regula la Ley Federal del Trabajo. Doctor Claudio Granados, y bueno, esta palabra se ha mencionado mucho, sobre todo en las últimas semanas. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos de esta figura del outsourcing? Son varios y muy comunes. Voy a poner 3 ejemplos que probablemente todos tenemos muy claros. Los servicios de vigilancia y limpieza en las compañías públicas, privadas o sociales son los más comunes. Por así decirlo, que el ciudadano puede comprender muy rápidamente. También hay otro, y te voy a poner un ejemplo, el caso de los hoteles. Así, por ejemplo, un hotel, imagínense que cuenta con una plantilla de 800 trabajadores. Sin embargo, solamente 2 de ellos son trabajadores directos del establecimiento. Entonces, ¿qué ocurrió con los otros 798 trabajadores? Pues resulta que son empleados de 14 compañías distintas, las cuales están registrados con salarios diferenciados entre ellos, a pesar de que realizan muy probablemente las mismas actividades en los diferentes rubros para los que estén contratados. Entonces, estos salarios diferenciados son registrados de esa manera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, lo que implicaba que sus aportaciones para efectos de consolidar sus fondos de ahorro para el retiro, aportaciones al Infonavit para recibir un crédito o bien el salario a recibir en caso de un siniestro, si un accidente, por ejemplo, de trabajo, que impidiera que continuara desempeñándose durante un tiempo o bien indefinidamente o fuera otro distinto al que en realidad recibía. Esto generó un problema para el trabajador, ya que en todo caso era muy complicado ejercer sus derechos laborales y poder vincular a un juicio laboral a su empleador. Pudiera darse el caso que éste no cuente con un patrimonio o de plano sea una empresa inexistente en términos materiales, lo que generaría la imposibilidad de que le restablecieran sus derechos conculcados. Además, los empleados de este hotel eran obligados, por así decirlo, a contratarse cada 3 meses con una empresa distinta. ¿Para qué? Pues para efectos, digamos, de no cumplir con ciertas obligaciones que tienen los empleadores para con sus empleados, como el pago de las cuotas del Seguro Social, como el pago de las cuotas del Infonavit. Con la reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes 23 de abril, se ataca este problema que tiene un impacto directo en la antigüedad que los empleados generan en sus labores. Bueno, doctor, sin duda, bueno, se asoman algunas ventajas y desventajas que usted mismo ha señalado, pensando en el trabajador, pensando también en la parte patronal. Y bueno, también nos habla un poquito de la reforma. Antes de entrar de fondo a la reforma y en qué consiste, ¿nos puede describir algunas ventajas o desventajas del outsourcing? Con mucho gusto, maestra Bárbara. Ventajas hay muchas, al igual que desventajas. Voy a iniciar, por ejemplo, las ventajas. En los procesos productivos, la primera ventaja destacada tiene que ver con la mejora y optimización de los productos productivos. Compañías especializadas pueden llevar a cabo la implantación de sistemas más innovadores que aporten un extra de valor al producto en cuestión. Por ejemplo, la industria automotriz. Se requiere algún proyecto para mejorar algunas de las cualidades que tenga un diseño para pasar a fabricación. Entonces es muy común que la industria del sector
pues haga contratación de compañías especializadas que lleven innovación y un trabajo técnico que una vez que cumple su función, pues concluyen los servicios. Es decir, solamente por un tiempo muy determinado. Esto le provoca, por ejemplo, otra ventaja al empleador, el ahorro económico. Por supuesto, la subcontratación puede suponer un importante ahorro económico para las organizaciones que externalizan el servicio en tecnologías e infraestructuras de última generación. Miren, en la industria automotriz, le pongo otro ejemplo. La tela que tienen los automóviles se está renovando de forma continua por los diversos procesos de calidad y normas oficiales en diversas partes del mundo. Entonces, quienes construyen los automóviles necesitan cumplir con las reglas y regulaciones que se imponen en un conjunto de países, ya sea de primer mundo o en vías de desarrollo o bien potencias emergentes. Entonces, no pueden distinguir, pueden tener 3 productos para un mismo tipo de vehículo en el armado. Entonces requieren estar renovando la maquinaria y al personal operador. Entonces, pues esto implica que la subcontratación les dé la posibilidad de tener la última tecnología, pero además un ahorro económico, que no sea una carga para la empresa, no solamente en la compra de la maquinaria, que por lo general lo que hacen es el arrendamiento financiero, sino el personal técnico de operación de estas maquinarias e insumos que no necesariamente pues van a ser contratados de forma definitiva para la empresa. Los procesos de negocio. Ahí usted se encuentra que muchas compañías que optan por externalizar aquellas operaciones que resultan menos importantes en relación a nivel de facturación, pues es preferible obtenerlos de un tercero que pueda proveerles el servicio que requiere, ¿no? Entonces ahí tenemos también, digamos, que observar que si bien hay estas ventajas, hay otras desventajas. En primer lugar, existe una mayor vulnerabilidad a la filtración de información confidencial de las empresas en comparación con la contratación interna. En segundo lugar, estrictamente el trabajador no pertenece a la empresa, lo cual provoca una alta rotación de personal, lo cual es un problema sobre todo para empresas muy consolidadas. En esta figura, los empleados tienen nulas oportunidades de promoción o falta a mayores prestaciones laborales, lo cual es un problema. Luego, falta de incentivos. Se eliminan puestos de trabajo en la empresa y se corre el riesgo de que los empleados no estén al corriente en la retención de impuestos o cuotas de seguridad social, como ya lo habíamos manifestado. Ok, de hecho, hace unos minutos nuestro invitado nos hablaba acerca de una reforma que se publicó recientemente en este mes de abril en el Diario Oficial de la Federación. ¿En qué consiste dicha reforma, doctor Claudio? Con mucho gusto, doctor Enoc Morán. Verá usted, el 23 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma que entró en vigor al día siguiente, es decir, el 24 de abril. Le voy a decir cuáles son los 8 puntos más importantes de la reforma. Se prohíbe la subcontratación de personal. Las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a los que realizan actividades principales en las empresas. Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte de la actividad preponderante del empleador. Las empresas que presten servicios deberán estar en registro obligatorio ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Las normas que regulan cuáles son los requisitos y las bases que deben de cumplir estas empresas serán expedidas por la Secretaría del Trabajo en un término de 30 días, es decir, a finales del mes de mayo deberá determinar las regulaciones que habrán de seguirse para que quienes se dediquen al outsourcing o subcontratación puedan pertenecer a este registro y por ende validar la actividad que van a realizar frente al sector productivo. Las empresas que reciban estos servicios deberán responder frente a trabajadores en caso de incumplimiento. Se van a homologar los criterios del Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo para evitar la defraudación fiscal. Se endurecen las sanciones para el incumplimiento. Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
para que en el gobierno federal no exista subcontratación. Se iniciará un proceso de diagnóstico para regularizar al personal en modalidad de outsourcing. Interesante contenido. Y bueno, preguntarle por último, ¿cabe en el outsourcing visiones laborales diferenciadas de acuerdo con el carácter ideológico? Por supuesto que sí, maestra. Mire, verá usted, en un mundo globalizado que sigue la filosofía de un Estado neoliberal o neoconservador, según se le conozca en diversos países, en nuestro país se le dice neoliberal, pues la idea es que justamente esta evolución que provoca la innovación y el desarrollo tecnológico hace que múltiples funciones que realizan las empresas pues concluya, porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Entonces, hay empresas que si no logran renovar sus procesos tecnológicos, dejan de tener viabilidad en el mercado. Un ejemplo de ello es una empresa transnacional que se llama Nokia. Nokia pues, empezó haciendo muebles, terminó en la tecnología y ahora ya realiza otras actividades. Otras empresas que no logran hacer estos cambios tecnológicos se quedan. Entonces, para una ética o una visión eminentemente liberal, la realidad es que vivimos en una era de turbulencia, ya lo dijo Alan Greenspan en una obra que publicó hace más de una década, la era de las turbulencias justamente, que en promedio en los Estados Unidos la vida laboral activa en un trabajo determinado es de 5 años. Es decir, hay que olvidarse un poco de la trascendencia en un mayor tiempo en una actividad laboral. Mientras que en una visión de Estado social, ciertamente son otros los factores que implican que el Estado tenga compromisos con sus gobernados para que tengan un mínimo de acceso a derechos y prerrogativas otorgadas, que no necesariamente, ojo, y esto hay que tener muy claro, implique que una persona siga en una misma actividad laboral toda su vida, sino simple y sencillamente que aquellos beneficios de las normas protectoras al trabajo, como los fondos de ahorro para el retiro, ¿verdad?, se cumplan a cabalidad por todos los sectores productivos del país, público, social o privado, a efectos de que en el futuro, pues un trabajador va a tener dignidad en su tiempo ya de receso, digamos, de jubilación, que es tan importante. El siguiente aspecto que habrá de discutirse es justamente las AFORES. En nuestro país tendremos que ver qué va a pasar con las AFORES. Las aportaciones a los fondos de ahorro para el retiro son ínfimas. Por ejemplo, en España, más o menos el 32% es lo que aporta el sector público, el privado y los trabajadores a los fondos de ahorro, cuando en México no pasamos del 12%. Entonces, hoy por hoy, el siguiente reto para que esto pueda funcionar es que justamente las aportaciones y todos aquellos derechos laborales se cumplan efectivamente, pero por supuesto de la mano del propio Estado. Hoy en día el Estado mexicano apenas aporta el 0.5%, ni siquiera un punto llega la aportación del Estado. Entonces, sin lugar a dudas, tiene que haber una mayor aportación, no solamente del Estado, sino del empleador y del trabajador. Muchas gracias, doctor. Sin duda, bueno, al parecer es un tema inacabado y surgen más preguntas, ¿no? Que seguramente más adelante usted nos podrá también resolver en otra invitación que nos acepte. Agradecemos al doctor Claudio Antonio Granados Macías, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y al auditorio, pues que me ha escuchado, y con mucho gusto acepto la invitación para futuras participaciones. Hasta luego. Bueno, pues continuando con el programa, les damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayora Flores, responsable del despacho jurídico de esta unidad académica. Y abordaremos el tema del despido justificado. ¿Qué tal, licenciado? Maestra, buenas noches. Doctor, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Quisimos abordar este tema del despido injustificado debido a estas preguntas que han salido a partir de nuestros usuarios, en donde ha sido recurrente decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando el patrón me despide? ¿Qué tendríamos que llevar a cabo como acción? Hay que considerar que el despido injustificado se considera cuando el patrón de manera unilateral da por concluida la relación laboral sin que exista una causa para ello.
Es decir, hay una permisión en la ley en donde el patrón, por una causa o una responsabilidad del patrón, perdón, del trabajador, puede cesarlo del trabajo. Si no existe esta razón o esta motivación para que lo cese, el despido se considera como injustificado. Oiga, licenciado, y bueno, que ya ocurrió este despido. Yo como trabajadora, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde acudo? ¿O cuáles son mis alternativas? En ese sentido hay que considerar que existe una autoridad que resuelve todas estas controversias. Hoy en día sigue siendo funcional las juntas de conciliación y arbitraje, no obstante la reforma que se hizo en materia laboral. En Colima particularmente todavía no entra este nuevo sistema. Estaríamos hablando que entra hasta el mes de octubre para que existan los tribunales en materia del trabajo. Por lo tanto, tendríamos que acudir a una junta de conciliación, ya sea en el ámbito local, si la competencia así lo representa, o a la junta especial que están aquí en el estado, cuando se trata de áreas de la industria o empresas que tienen representación en uno o más estados. Ahora, licenciado, otra de las preguntas que nos han formulado es si es necesario, en caso que se presente el despido injustificado, si es necesario que se acuda ante un abogado para poder presentar la demanda correspondiente. Bien, es importante porque la ley no determina o no exige la existencia de un abogado. Sin embargo, sí es recomendable sobre todo para que desde el aspecto técnico pueda hacer valer los derechos que el trabajador tiene y que se derivan del propio cese injustificado del trabajo. Hay que considerar que existe una entidad pública que es una Procuraduría para la Defensa del Trabajo, que es como un abogado que impone el propio Estado y que puede asesorar cuando las personas no tienen recursos para contratar a un profesionista de manera particular. Oiga, licenciado, entonces, bueno, una vez que yo como trabajadora considero que fui despedida injustificadamente, tengo dos opciones. O acudo directamente a través de la Procuraduría, si no tengo pues, los recursos suficientes, o incluso acudir con ustedes como despacho jurídico. ¿Qué necesito llevar? ¿Qué es lo primerito que tendría que llevar yo en mi mano o qué documentos al menos? Bien, hay que considerar, maestra, que para el caso del trabajador no existe una obligación de acreditar la relación laboral. Incluso el trabajador puede hasta desconocer el nombre del patrón, el nombre o la denominación legal que pudiera tener o que acredite la personalidad. ¿Sí? Sin embargo, sí hay elementos necesarios, por ejemplo, el recibo de nómina que pudiera servir vinculante para la existencia de esta relación laboral, establecer de manera clara estos hechos o estas circunstancias de tiempo y lugar y modo que permitan hacer vinculante la relación de trabajo. ¿Sí? En ese sentido, tanto la Procuraduría o el abogado particular, pues va a hacer una retroalimentación de estos datos o de esta información y la va a hacer valer ante la autoridad. ¿Sí? Hay que considerar que la Procuraduría es una entidad que no cobra o que no cobra los honorarios como lo hiciera un particular. En ese sentido, me gustaría a mí también señalar que el bufete jurídico de la Facultad de Derecho, o cuando no es el ámbito principal de asesoría, también puede brindar esta asesoría. Es decir, nosotros también podemos darle la asesoría al trabajador o le podemos incluso acompañar en su proceso para la exigencia de aquel derecho que se le lesionó, y para ello pues le pediríamos en principio que se comunique con nosotros aquí al teléfono de la Facultad de Derecho, o que por medio de las redes sociales o el propio correo de bufete jurídico nos haga llegar la información y nosotros nos estaríamos contactando o estaríamos estableciendo una cita con ellos para poder particularizar todos estos elementos y formular debidamente la demanda que corresponde. Pues muchas gracias, licenciado, por su intervención. Qué tema tan interesante ha tocado y que estamos ciertos que va a ser de beneficio para nuestros y nuestras radioescuchas. Agradecemos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, quien es el responsable del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y quien tuvo la intervención relativa al despido injustificado. Y bueno, el tiempo del programa se ha agotado. Les agradecemos el favor de su escucha y les invitamos a que nos sintonicen todos los miércoles en punto a las 20 horas por esta su estación,
la estación de la Universidad de Colima, Universo FM. Agradecemos, si te parece bien, Bárbara, al equipo de producción, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Cristina Romero Michel, el maestro Nelson Ocon Gutiérrez, al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, la licenciada Reina Andrade y la licenciada Alejandra García Nevares. Pero sobre todo, como siempre lo decimos, agradecemos a todas y a todos ustedes que nos siguen favoreciendo con su escucha en cada una de las emisiones de este programa. Que tengan ustedes muy buena noche.